Continuamos en A Fondo. Gracias por su amable sintonía. Recuerde que este noticiero también se retransmite en YouTube en gamavisión.ecuador. La polémica política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump sacude los mercados. ¿Cómo afecta las medidas arancelarias de Estados Unidos contra sus principales aliados a otros campos de las relaciones comerciales? Analizamos este asunto con el economista Andrés Albuja en esta mañana. Muy buenos días, economista, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Un cordial saludo, gracias, estimada Anaís, y un cordial saludo también a la ciudadanía. Encantado. Economista, ¿qué busca el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con estos aranceles, con esta imposición de aranceles? Bueno, básicamente es una guerra comercial que pretende imponer una hegemonía geopolítica de Estados Unidos frente a bloques comerciales como el bloque asiático liderado por China, también la Unión Europea. Es un efecto en el que se quiere demostrar una hegemonía, un dominio económico en el mundo. Entonces, existen diferentes niveles de integración comercial, monetario, económico-financiero. Y bueno, los tres grandes bloques en el mundo están liderados por Estados Unidos, la Unión Europea y también el bloque asiático liderado por China, Japón, Corea del Sur, entre otros países. Entonces, básicamente se pretende imponer una agenda geopolítica de dominio a través de las relaciones comerciales, a través de el fortalecimiento de ciertos sectores como el tecnológico, con grandes prebendas para algunas grandes empresas que son parte de grandes oligopolios en el mundo, entre estas las Big Tech, las grandes tecnológicas, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Tesla también, que está relacionada a uno de los personajes cercanos actualmente a Donald Trump, que es Elon Musk, que es el secretario de Eficiencia Gubernamental en Estados Unidos. Entonces, confluye una serie de factores geopolíticos, económicos, conflictos de intereses entre los gobernantes también con personajes que están cercanos. Entonces es básicamente eso. Con respecto a Canadá, también economista, ¿cómo podemos entender un poco más esa situación que ahora está viviendo Estados Unidos y Canadá con esta imposición de aranceles? Bueno, existe un tratado que es el TEMEC, por sus iniciales, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Básicamente, Canadá es importante en algunos intereses económicos para Estados Unidos, entre esos la industria, si vemos del acero, del aluminio, son industrias muy importantes para la parte tecnológica, para algunas otras industrias que están correlacionadas al acero, al aluminio, a tierras raras también. Bueno, Canadá exporta aluminio, acero, energía también a Estados Unidos. Entonces se quiere imponer una especie de agenda que beneficie a Estados Unidos, pero que es totalmente errónea, porque ya hace 100 años aproximadamente la ley Smoot-Hawley fue la que acentuó la crisis económica post Gran Depresión del año 1929. En el año 1930 se expidió una ley de tarifas de aranceles allá en Estados Unidos, Smoot-Hawley, que fue la que provocó un recrudecimiento de la crisis económica, una baja de las exportaciones en un 40%, y tuvieron que derogar finalmente esa ley. Entonces parece que no se ha aprendido de las lecciones del pasado y ahora se está pisando terrenos muy peligrosos que pueden llevar a una inflación global, a una crisis económica global, una crisis alimentaria global, acentuar esa crisis alimentaria. Entonces es una serie de hechos que van a ir en efecto dominó y que no gana nadie. En una guerra comercial pierden todos. Ahora, economista, ¿cuál sería el escenario o el panorama que se avecina precisamente con esta guerra de aranceles? Bueno, a nivel internacional vemos esa lucha hegemónica geopolítica entre Estados Unidos y China. Entonces, ya vemos cómo se está imponiendo más aranceles de parte de Estados Unidos a China, y también hay unas medidas recíprocas por parte de China, y ha anunciado ya China que está dispuesta a llegar hasta el final de las consecuencias en cualquier tipo de guerra. Ya no solamente menciona el campo económico, comercial, sino también menciona cualquier tipo de guerra.
Lo peor de todo es que en los últimos días hemos observado que quien sale perjudicado, en especial en estos temas de la guerra comercial, es precisamente Estados Unidos. Existe una contracción en los mercados financieros internacionales, una caída del índice Dow Jones entre el 2%, el Standard & Poor's, el Nasdaq también entre el 4%. La misma empresa Tesla, vinculada a Elon Musk, ha tenido un retroceso en las acciones de casi el 15%. Entonces, son efectos que ya los empieza a sentir Estados Unidos, como ya lo sintió en el pasado, hace 100 años con esta ley Smoot-Hawley, por el proteccionismo comercial. Pensaron que eso iba a beneficiar y terminaron derogando esa ley. Entonces, claro, al ser Ecuador un socio comercial, digamos que tiene gran relevancia Estados Unidos para Ecuador, para Ecuador, Estados Unidos tiene una relevancia muy fuerte dentro de la balanza comercial, al igual que China. Justamente estos dos países, que son las grandes potencias económicas, están enfrentadas. Entonces Ecuador no va a ser ajeno a esa realidad, va a salir salpicado también por este tipo de guerra comercial. Al tener el dólar como moneda, también al imponer algún tipo de efecto, digamos, de depreciación en la moneda china, el yuan, el renminbi, bueno, esto va a agudizar la crisis también, porque van a empezar a devaluar las monedas internamente. China lo hará seguramente para ganar competitividad en sus exportaciones, y eso encarece las exportaciones de Ecuador. Recordemos que Ecuador exportó casi 6.000 millones de dólares en camarón, y específicamente en gran cantidad se concentra en China, es el país destinatario de estas exportaciones de camarón. Entonces, en ese sentido, estamos sumamente preocupados como país, porque estas medidas lo que están haciendo es perjudicar el desempeño económico de Ecuador a ciertas industrias. Ya vemos que una de las industrias más amenazadas podría ser el sector camaronero, que, solo poniendo en contexto, en el año 2024 las exportaciones petroleras llegaron a ser casi 9.000 millones de dólares. Las exportaciones en camarón casi 7.000 millones de dólares, imagínense. O sea, casi igualando las exportaciones de camarón a las exportaciones petroleras. Entonces, sí vamos a tener efectos nocivos para la economía ecuatoriana. ¿Y qué es lo que debería plantear en este caso acá el gobierno nacional para no tener mayor impacto acerca de esta guerra arancelaria, teniendo en cuenta también que se tiene un tratado de libre comercio con China? Sí, el Tratado de Libre Comercio con China no nos dejó en una buena posición. Fue un tratado mal negociado que nos perjudicó en derecho ambiental, en derecho laboral, y ya vemos los resultados. Después de haber tenido una balanza comercial superavitaria antes de haber firmado el tratado comercial con China, ahora tenemos una balanza comercial deficitaria con China, y no solamente con China, sino también con Estados Unidos. Entonces, ¿qué debe hacer Ecuador? Pues mantenerse totalmente al margen de este tipo de decisiones antitécnicas, que son netamente políticas, geopolíticas. Esa es una guerra entre Estados Unidos y China. Mal Ecuador haría en tomar partido, por ejemplo, el hecho de querer imponer aranceles a México, porque claro, Estados Unidos le está presionando a México para que las industrias automovilísticas no vayan allá a invertir en México, y que a su vez sea la puerta de entrada para Estados Unidos. Es un desacierto que Ecuador imponga el 27% de aranceles a México. Eso tiene que inmediatamente retroceder Ecuador en ese tipo de decisiones, porque Ecuador importa de algunos sectores, por ejemplo el farmacéutico. Va a ser mayor el perjuicio para Ecuador en materia de industria farmacéutica, y no solo eso, sino también inversión extranjera. Recordemos que los flujos de inversión extranjera directa que ha recibido Ecuador en los últimos años se ha concentrado en algunos países como España, Canadá, ahí tenemos también México, flujos de inversión extranjera, por ejemplo el sector telecomunicaciones, y ahora que se está renegociando un tema de concesiones en el sector de telecomunicaciones, no es una medida acertada el imponer aranceles. Ecuador no tiene un gran peso en la geopolítica global, y no por un tema netamente político, electoral, se debe optar por este tipo de anuncios que son antitécnicos y que causan mucho perjuicio, como el anuncio de un 27% de aranceles para México, ¿no?, por parte de Ecuador. Eso inmediatamente tiene que ser dado de baja. Economista, ¿y qué efectos se podrán sentir en Ecuador con respecto a la comunidad migrante también, que es fuerte en Estados Unidos? Bueno, obviamente, aparte de esta guerra comercial, la política de Donald Trump es ser muy rígido con el tema de la migración.
Entonces, sí se está observando ya un retorno de todos los migrantes en el mundo, quienes están de manera irregular en Estados Unidos, ya se ve un impacto, están regresando a sus países de origen, están siendo deportados. ¿Qué pasa con esto? Ecuador ha tenido fuertes cifras en materia de remesas que han inyectado recursos de la liquidez en la economía. Eso se va a desacelerar. Ya vamos a ver que para los próximos años Ecuador ya no va a recibir esas grandes cifras de remesas, ¿no? Que fueron de 4.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, hasta 6.000 millones de dólares en los últimos 4 años. Entonces, el tener menos recursos, menos remesas, ¿qué va a provocar para el país? Menos Producto Interno Bruto. La guerra comercial, ¿qué va a provocar? Más inflación. Vamos a tener menores niveles de inversión extranjera directa. Vamos a tener problemas en balanza de pagos porque al tener menos Producto Interno Bruto o, digamos, un estancamiento económico no generamos los suficientes recursos para pagar la deuda pública. La inflación genera también un alza de tasas de interés. Ese es un efecto global en la economía. Se va a encarecer la deuda externa. Entonces, es un círculo vicioso. Menos Producto Interno Bruto, más inflación, más desempleo, problemas en balanza de pagos, problemas en balanza comercial, y Ecuador tiene que blindarse ante este tipo de situaciones que le perjudican, le salpican completamente, porque están enfrentados sus dos principales socios comerciales, fuera de lo que es aquí nuestros países vecinos. Nuestros principales socios comerciales son justamente los que están entrampados ahora en esta guerra comercial, China y Estados Unidos. ¿Cómo se podría también superar esta situación, economista? Bueno, Ecuador lo que debe hacer es mantenerse al margen, como digo, de esta guerra comercial que es ajena. Nosotros debemos mantener una excelente relación con esos dos socios comerciales, tanto con Estados Unidos como con China. De hecho, la teoría económica dice que, según la teoría de la gravedad del comercio, que es más eficiente tener socios comerciales que estén más cercanos. En este caso, si es que hay que priorizar a alguien, sí, sigue siendo Estados Unidos a quien debemos priorizar, y no solamente Estados Unidos, sino el bloque americano en su conjunto. Entonces, yo creería que lo que se va a dar en los próximos años es un efecto de integración monetaria, así como ya lo tuvo la Unión Europea, la zona euro, quienes adoptaron como moneda única el euro en la zona euro. Acá en América también ya existe dolarización en algunos países. Estamos Ecuador, El Salvador, Panamá, Argentina está todavía coqueteando con la dolarización. Algunos temas de populismo de Javier Milei todavía no le hacen tomar esa decisión, que debería ser urgente, pero realmente se viene una integración monetaria regional en América, y eso va a ser vía dolarización. O sea, es realmente la vía más rápida para evitar este tipo de guerras comerciales, es la integración intrarregional, y eso es lo que se verá venir en los próximos años. Gracias, economista, por su aporte y por acompañarnos en esta mañana. Que tenga un excelente día miércoles. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo. Estuvo con nosotros el economista Andrés Albuja. Vamos con